Yo no quiero poner. Lo habéis visto y esta tarde lo vamos a hacer. En el corazón, ¿no? A ver si os suena esto. Zum, 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 zum. Eso es de las reinas. ¿Eh? Sí os suena, ¿no? Se parece, pero no. ¿Cómo que no? ¿Es que sí? A ver qué. La gripa. De Agripa. No sé por qué le llaman así. Yo estoy buscando a Agripa y sale ahí uno que era arquitecto, no sé qué cosa. No sé. Uno que comía. No, era esta tarde, que era un sol. Esto es para defenderme, por si acaso. Ahí. Joder. Arriba. Ahí. 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 Y abajo. Bueno, lo hacemos así. Ahí. Arriba. Haciendo como una H. Vale. Entonces, los templarios sí tenían un eslogan, que es este que vemos aquí. Ya no podemos decir. Bueno, estudiaste latín. Sí, pero. No, tua la gloria. Solo es eso lo que me sé de latín, pero me lo he aprendido. Tenemos aquí a José Planes. No en nuestro nombre, Señor, no en nuestro nombre, en el nombre de tu gloria. Ese es el significado. Entonces ya nos metemos en cosas ahí serias. Entonces, el saludo No es para nosotros, Señor, sino para ti. Todo lo que hacemos es para ti. Eso. Entonces el saludo se hacía, o sea, lo que es, llamamos en el yoga un mudra y un mantra ni un mudra, ¿no? No nobis domine, no nobis, y al frente, set nomini tuata gloria. Es que es capicúa, ¿no? No nobis domini, no nobis, set nomini tuata gloria. ¿Vale? Bien. Bueno. Ahora lo hacemos uno por uno. Tú la primera, A ver, de pie, ahora. Corazón, venga. Arriba. Nobis domine, nobis, sed nomini, tua la gloria. Gloria. Ahora la huella de una pata de oca. Las ocas van descalzas, ¿sabéis esa canción? Sí. La huella de una pata de oca se llama la cruz patea. ¿Vale? Y el eslogan o la porra, ¿no? Como dicen en México, ¿no? La porra. Pues tiene mucha miga, ¿no? O sea, si la reflexionamos bien, no en nuestro nombre, Señor, no en nuestro nombre, en el nombre de tu gloria. Entonces todos estamos aquí desde hace ya tiempo y de algún modo somos continuadores de ese eslogan. O sea, lo que hacemos no lo hacemos en nuestro nombre, sino en la gloria, en el nombre de la gloria de aquello que es, el Señor o lo que queramos llamar, ¿no? La gloria del Ser Supremo. O sea que ese es el primer indicativo que recibimos dentro de nuestra propia orden como continuadora de esta orden. O sea, lo que hacemos es por un servicio, no para servirnos nosotros. Está claro que venimos de esa impronta animal, donde lo que buscamos es pues, aprovisionarnos a nosotros mismos. Pero la idea es hacer una transición desde esa herencia animal que traemos todos a una transición humana. O sea, donde ya no estoy mirando mi propio beneficio, sino el beneficio común. Entonces, eso es la primera educación que recibimos dentro de nuestras escuelas. O sea, estamos para servir, no para servirnos. En alguna ocasión, pues nos servimos, ¿vale? Porque necesitamos también sobrevivir. Pero la idea es aplicar, en este caso, pues lo que los ecologistas han dicho durante mucho tiempo, ¿no? Durante este último tiempo, ¿no? Que lo que tengamos que hacer tiene que ser algo sustentable. O sea, cualquier proyecto ecológico tiene que ser sustentable. Cualquier proyecto humano, cualquier proyecto vital tiene que ser sustentable. ¿Qué quiere decir sustentable? Que producimos más de lo que consumimos. Si consumimos más
de lo que producimos, al final todo se viene para abajo. Entonces todos tenemos que producir al menos, algún maestro por ahí decía, 51%, o sea, aunque sea un 1% más de lo que consumimos. Porque si no, la evolución no se da. Y si producimos más de lo que consumimos, pues tenemos derecho a consumir lo que nos corresponde para poder seguir sobreviviendo. Pero si no, pues nos tenemos que plantear qué es lo que ese proyecto no funciona. Bueno, pues es una introducción a ese eslogan, ¿no? No en nuestro nombre, Señor, no en nuestro nombre, en el nombre de tu gloria. No es para mí, es para el beneficio común. Entonces alguna vez uno pues tiene que retroceder y decir, bueno, en el bien común, pues yo ofrezco lo que puedo. Bien, aquí hay muchos símbolos, o sea, los templarios, si vamos a ir hacia redescubrirlos de algún modo, porque esa es la pretensión del maestro de la Ferrier, o sea, redescubrir las tradiciones para adaptarlas a nuestro momento actual. Entonces, a través de la simbología podemos redescubrir muchas cosas, porque a través de los escritos a veces está complicado, pero a través de los símbolos es algo que queda grabado dentro del subconsciente de la humanidad y se puede volver otra vez a reactualizar en el presente, aunque pertenezcan al pasado. O sea, pertenecen al inconsciente colectivo de la humanidad, los símbolos, los que ya se crearon y los que seguiremos creando en el futuro. Entonces, la simbología, pues aquí hay varias de ellas, ¿no? Desde los budistas, hermetistas, Zen, la tradición de Mesoamérica, Tao, celtas, y la tradición templaria pues tiene estos dos símbolos: el símbolo del Santo Grial y el símbolo de la cruz de las 8 beatitudes. Entonces cada uno de estos símbolos está contenido ahí, como en los microchips, ¿no?, de los ordenadores, toda una información que en realidad está dentro de nosotros, pero que a través de lo que vemos por fuera podemos desenvolver lo que traemos por dentro. Esa es la función de los mandalas, lo cual todavía en el yoga pues no nos hemos abocado lo suficiente para utilizar esa herramienta. Hemos utilizado mucho las herramientas de las asanas y todo eso, pero los mandalas, o sea, los signos iconográficos y todo eso, ahí hay toda una vía de estudio que va más allá de lo racional y nos desarrolla más la parte intuitiva a través de las imágenes. Como decían nuestras abuelas, una imagen vale más que 1000 palabras. Con una imagen podemos captar muchas cosas que no somos capaces de captar a veces por la palabra. Entonces, la cruz de las 8 beatitudes sería para profundizar mucho en ella. Y el Santo Grial, pues hay todo un mito ahí que también pues, podríamos avanzar mucho en el tema. ¿Bien? Ha ido. Ahora sí No, es que lo controla Jesús. Toma. Cálmate. Poder retornar otra vez a la idea original, que es muy sencilla, ¿no? La idea original del maestre es prepararnos para la era de Acuarios, donde libertad, igualdad, fraternidad. Básicamente eso, es así de sencillo. O sea, unir movimientos, grupos, asociaciones para colaborar, pues para mejorar nuestro mundo de la era del Acuarios, que es un mundo de la era de esplendor, la que nos viene, ¿no? Entonces, el maestre de la Ferrier pinta un cuadro que es el de maestre Jacques de Molay, que fue el último gran maestre de la Orden del Temple. En el año 1317, por ahí, los poderes fácticos de la época acaban con él, ¿no? Y él dibuja este cuadro. Y las fotos del propio maestre son muy indicativas, aparte de sus libros, ¿no? ¿Por qué pinta eso y dice, sacarme una foto con esto? O sea, ¿para qué esto? Pues está representando la continuación de una tradición que viene de aquí, ¿no? Es un homenaje a, o sea, está pintando a él. Cuando alguien pintor pinta algo, o sea, se está reflejando en la pintura que está haciendo. Y está transmitiendo un mensaje a través de esa obra, ¿no? Entonces, hay una continuación, hay un seguimiento de una tradición. Pero no solamente el maestre de la Ferrier se queda siguiendo unas tradiciones, sino que continúa esa tradición. Esa otra imagen que hemos visto muchas veces es de continuar. O sea, no es seguir. Hay un momento para seguir, ¿no? Cuando somos niños, no sabemos andar, pues seguimos a nuestros padres, ¿no? Pero hay un momento donde ya no tenemos que seguir a nuestros padres. O sea, tenemos que continuar
lo que nuestros padres hicieron. Pero si no volvemos otra vez a lo que hablaba al principio, a ir hacia atrás. No consumimos más que lo que producimos. O sea, si somos dependientes siempre de que los otros nos digan, de lo que los otros nos den, los otros nos otorguen, pues no dejamos de ser niños todavía, donde dependemos pues de la caridad de algún modo, o de la bondad, o de lo bueno de las otras personas, y está muy bien eso, pero en su propia medida, porque hay un momento donde si sigues haciendo eso, pues no creces. Llega el momento que dices, bueno, ahora tengo yo que producir. Ahora ya no es ser un seguidor, es ser un consumidor. O sea, ¿qué es lo que yo puedo hacer? Entonces, esto, yo pienso que en nuestro momento que estamos, de esta orden, estamos como en otra transición, o sea, como ocurre con la política, ¿no? Hablan de una segunda transición. Hubo una primera propuesta del maestro de la Ferrier, que la continuó el maestro Estrada, pero eso se tiene que actualizar. O sea, no podemos estar repitiendo lo mismo que hicieron ellos, porque lo que hicieron ellos fue en su tiempo. O sea, tenemos que ver ahora, en nuestro tiempo, qué es lo que corresponde y continuar lo que ellos hicieron. No repetir lo que ellos hicieron. Apoyarnos en lo que ellos hicieron para mejorarlo, no para repetir lo mismo. Porque si repetimos lo mismo, pues solamente somos meras copias, ¿no? Y no nos desarrollamos nosotros ni tampoco se desarrolla el sistema donde estamos. Bueno, pues esto es lo que esta gráfica os quería contar. Que ya lo sabíais, seguro. Bueno, siempre hay algo más. Seguramente pues hay cosas que vosotros también estáis sacando, ¿no? A raíz de lo que uno va diciendo, pues, ¿sí? Bueno, seguimos avanzando. Con la flecha para abajo. Han dicho, pero que está aquí muy bien explicado. Lo he puesto ahí porque a veces se nos queda el movimiento de la precesión equinoccial, ¿no? Nos hablan de una peonza que la Tierra se mueve así, ¿no? Pues ahí está muy bien ejemplificado lo que estaba, que está muy acelerado, claro, porque una vuelta completa de esas son 25.920 años. ¿Vale? Pues es lo que se llama el gran año platónico. Entonces, este movimiento nos va a servir mucho para interpretar las tradiciones, o sea, desde un enfoque real, no desde un enfoque histórico. O sea, porque la historia es una fantasía. O sea, está basada en batallitas, y los que ganan siempre ponen lo que quieren, quitan lo que les da la gana y tal. Pero si nos vamos a las influencias que existen en cada momento, en cada época, donde hay un parámetro y sobre ese parámetro se desarrolla una cultura de 2000 años, pues entonces es más fácil ir al fondo de la cuestión. De ahí la importancia de estudiar la astrología, que esta mañana pues Javier hacía mención de eso, ¿no? De profundizar en la astrología, no solamente para el conocimiento propio, sino también para el conocimiento del momento en el que estamos viviendo. Y estamos viviendo la era de Acuario, ya no la de Piscis. O sea, si estamos repitiendo lo de Piscis, estamos desfasados. Vamos atrasaditos. Entonces tenemos que acelerar. Bueno, pues esos son los 2160 años que han pasado, bueno, menos, en la era de Piscis, y ahora el punto vernal se sitúa ahí. Es bueno en esta época, ¿no?, que estamos celebrando el solsticio de verano, pues ver, pues porque son uno de los 4 puntos cardinales, ¿no?, de este movimiento, 4 puntos importantes, ¿no?, de esta señalización del movimiento de precesión de los equinoccios. Esto ya se conocía en el año 270 antes de Cristo. Había un personaje, nunca me acuerdo muy bien del nombre, que era Tóstones o algo así. Eratóstenes, es un tostón de nombre, Eratóstenes. Eratóstenes, pues ya había medido, como pudo en su época. Él era del norte de África, de Libia, por ahí, pero era griego. Entonces los griegos estaban por toda esa zona. Entonces él fue a estudiar a la Biblioteca de Alejandría y allí adquirió una serie de conocimientos, y además fue también una persona investigadora, no se quedó solamente leyendo libros, y consiguió medir el diámetro de la Tierra a través de palitos que puso en una zona del Nilo, y luego en otra hizo sus cálculos ahí matemáticos, porque era matemático también, era geógrafo y varias cosas más, y filósofo y tal. Entonces consiguió medir la circunferencia de la Tierra y también llegó a la conclusión de que la Tierra tenía este movimiento. Año 270 a.C. Y en la era de Piscis, y a la mitad por aquí,
pues estábamos quemando a las personas porque decían que la Tierra era redonda, ¿no? Los griegos ya la habían medido la circunferencia y ya sabían muchas más cosas, ¿no? Entonces hay ahí como un ocultamiento de muchas cosas. Bueno, pues nada, seguimos adelante. Bueno, este movimiento pues lo que hace es que va señalando, pues ahora el eje de la Tierra está señalando lo que llamamos esta estrella, que es la estrella polar, ¿no? Pero bueno, no era de astronomía de lo que íbamos a hablar, que a mí me gusta bastante. Profundizar vosotros por vuestra cuenta en esto, porque es muy bonito. Y sobre todo, ahora en la noche, si vais a salir por ahí a daros una vuelta, lo podemos ver en la noche, pues todos sabéis localizar la estrella polar, ¿no? ¿Sí? Bueno, pues esta noche si queréis vamos y vemos cómo localizar la estrella polar, cómo se puede construir un reloj estelar, o sea, saliendo ahí en la noche se puede construir un reloj con las estrellas. Es algo muy bonito, muy interesante. Hay un programa para hacer. Hay un programa. A una aplicación. No sabemos. Bueno, hay 4 grandes eras, podríamos decir, o 4 grandes impulsos de la humanidad que corresponden con los 4 signos del zodiaco. Por esto lo hemos estudiado en las escuelas y si no, pues estudiar. Bueno, aquí hay una comparativa interesante que podemos seguir desarrollándola de las diferencias de la era de Piscis a la era de Acuarios, ¿no? Se acaba de ver esto: creer, saber, aislamiento, globalidad, hacer énfasis en los mártires, los sufridores, ¿no? En la época de Piscis, en la sabiduría, los sabios. Bueno, ya no es la época de estar sufriendo, de andar el mártir por la vida, ¿no? Sí, dale más. Ahí. Bueno, la creatividad en lugar de estar imitando a los demás, ¿no? Siempre la oscuridad, la luz, en fin, el ocultamiento de lo sexual y pues abordar la sexualidad como algo natural. En fin, la lista es muy larga de Piscis, ¿no? Solo cuando hemos leído sobre los tiempos de los yugas en las escuelas de profesores, eso no sé si lo habéis abordado en una ocasión. Bueno, hay 4 yugas y los Vedas pues marcan estas fechas que son astronómicas, ¿no? Cada yuga la tradición vedántica, y lo comparaba con la propuesta del año platónico de los 25.920 años. Decía, aquí algo no cuadra. O sea, ¿qué es lo que está pasando? Porque los Vedas están equivocados o astronómicamente esto no cuadra, ¿no? Pero déjalo ahí mismo, se ve. Hubo un personaje por ahí que hizo una cuenta simple, quitó los ceros de cada uno de los millones de años que hay ahí. Esa cifra que queda la multiplicó por 15 y chocó pum, y cuadró perfectamente. O sea, ahí tenemos 25.920 años y las subdivisiones siguientes de cada yuga. De tal forma que el Kali Yuga, que parecía que fuera tan grande su periodo, solamente son 6.450 años. O sea, la época de oscuridad solamente dura un tercio. Bueno, aquí no se ve bien, pero bueno. Solamente dura un cuarto de todo el ciclo. O sea, son 4 cuartos y solamente un cuarto de la época de oscuridad son 6.460 años. ¿Y cuándo comienza esto? Porque el problema es saber cuándo comienza. O sea, bueno, todo esto está muy bien, pero si no sabes dónde se inicia el calendario, pues estás perdido. O sea, ¿dónde se inicia, no? Entonces, el Satya Yuga, la época grande, es la de esplendor y es la de los 25.920 años, que es una vuelta completa, ¿no? Del eje de la Tierra. Y luego va disminuyendo y se va degradando. Se va degradando la cultura, la tradición se va degradando hasta que termina aquí. Vale. Pues fijaros, esta que está en verde es el inicio del Kali Yuga. O sea, es el inicio de la época de oscuridad. Cuando comienza Géminis, los gemelos, la época adámica, la caída, la expulsión del paraíso, la edad oscura. O sea, trabajar para... O sea, con el sudor de tu frente te ganarás tu pan y todas esas cosas. Entonces, aquí la cosa es donde, después de que hubo quizá un cataclismo, hubo
O sea, se disolvió las tradiciones anteriores, que lo podemos constatar que existieron, ¿no? Por todas las construcciones que hay por ahí, ¿no? De pirámides y todo eso, que no somos capaces de reproducir ahora. Hubo una gran cultura anterior que se sucumbió, se apagó, y entramos en una época de oscuridad que duró 2, 4, 6 mil y pico de años. O sea, la época del Kali Yuga termina aquí. Me acuerdo cuando el maestro Estrada hablaba de estas cosas, decía, con la venida del Cristo empieza Satya Yuga, porque trae un nuevo mensaje a la humanidad, el amor. O sea, se acaba la época la época de Tauro y la época de Aries. O sea, la época de Aries es la de los guerreros, la de Tauro la del ocultismo, ¿no? Y empieza con Cristo un nuevo esplendor, el Satya Yuga. Pero empieza en Piscis, que es una época negativa. O sea, Piscis son 2000 o 1000 y pico de años de purgación, o sea, de purga de esta época oscura. O sea, donde tenemos que estar, el propio Cristo viene, dice, como para redimir los pecados, ¿no? O sea, para quitar los pecados. O sea, es una época de redención. De aquí, o sea, una tradición mucho más anterior, porque la tradición no se pierde, o sea, se va transmitiendo, se oculta, pero luego vuelve a aparecer. Entonces, el problema de la Orden del Temple es que aparece en un momento de purga, ¿no? Pero mantiene una tradición. Entonces, hay vamos a seguir avanzando. Aquí. Sigue. Vamos a ir directamente a la Orden del Temple. Aquí. Hay muchos libros, ¿no? Sobre la Orden del Temple, los templarios, sobre su historia y todo eso. Sobre la historia, pues no me voy a meter ahí porque la podéis leer también vosotros, ¿no? Entonces, la Orden del Temple tiene, se caracteriza con su emblema, o sea, tiene un escudo, ¿no? Y una bandera. ¿La habéis visto, la bandera? Vamos a ver si está por aquí la bandera. A ver, más para abajo. Me estoy saltando cosas porque esto dura mucho más, ¿no? Aquí, ahí. Entonces, esta es la bandera que ellos usaban, ¿no? Tiene una parte blanca y otra oscura y en medio está blanco, ¿no? Entonces, ¿qué está simbolizando? Está simbolizando una polaridad. También tiene otro símbolo, que es dos caballeros montados en un solo caballo. Está hablando ahí constantemente de la polaridad. Y esa polaridad es en la que ellos vivieron, o sea, porque vivieron en una época oscura, pero tratando de tener dentro de ellos una claridad interior, ¿no? O sea, una tradición iniciática que vive en un momento oscuro. Entonces, proyectan una orden hacia afuera, que es la orden de los pobres caballeros de Cristo, ¿no? Que se van a Jerusalén, toda la historia esa, 9 caballeros, están excavando ahí en la tierra, no se sabe qué encontraron, al final adquieren un gran poder en todo Occidente, en Europa, y queda de ellos que eran guerreros místicos, con sus 3 imposiciones, ¿no? La de obediencia, castidad, obediencia y pobreza, ¿no? Bueno, esa es la parte podríamos decir, la misión social. Lo comparamos un poco con nosotros porque de algún modo venimos a reproducir lo mismo. O sea, nosotros tenemos la Gran Fraternidad Universal, que es la misión exterior, hacia afuera, y tenemos la Orden del Aquarius, que es una misión interna, que tiene otra función. Y las dos se complementan, no se contradicen la una con la otra. De tal modo, si una falta, la otra cojea. O sea, las dos tienen que ir ensambladas, ¿no? Entonces, ellos proyectan una misión que en principio era proteger a los peregrinos que iban a Jerusalén, que no eran peregrinos, los que iban a Jerusalén eran palmeros. Los palmeros, porque se protegían con una palma del sol, ¿no? Con una palma y le llamaban palmeros. Los peregrinos es los que iban a Santiago. Los que iban a Santiago eran peregrins, que quiere decir los que caminan por la vía verde, el norte de España, que es verde, ¿no? Y hay otros aún más que son los romeros. Me va a caer algo ahí. Saludamos otra vez. Los romeros es los que iban a Roma, ¿no? Son las 3 peregrinaciones del cristianismo importantes. Romeros, palmeros y peregrinos, ¿no?
peregrinos. Entonces, esa es la misión de ellos oficialmente externa. Solamente era de protección, no de masacre o matar, o protección. Como ocurre con todas las organizaciones, empiezan con un propósito y al final pueden acabar con otro diametralmente opuesto si no tienen cuidado, ¿no? Entonces al final acabaron como guerreros, ¿no? O sea, ya no solamente protegieron, sino que, bueno, pues apoyaron a unos o a otros pues para matar, definitivamente, porque es lo que hicieron, ¿no? También, o sea, eran guerreros y matabas o te mataban, ¿no? Entonces esa es la misión externa en una época oscura donde o matabas o te mataban, ¿no? No había más historia. Pero dentro del temple hay lo que se llama también el secretum templi, o sea, personas que tienen otra misión distinta, que no es la de guerreros ni la de monjes, no tienen esos tres votos. O sea, porque lo que se habla de siempre es históricamente de ellos, pero del templi, secretum templi no se habla porque es secreto, o sea, no existe. Pero lo podemos, no existe teóricamente, pero lo podemos indagar a través de lo que estamos nosotros haciendo ahora, porque no hacían cosas diferentes de las que hacemos nosotros ahora. Entonces podemos llegar a la conclusión de qué es lo que hacía este secretum templi. Pues buscaban el sincretismo de las tradiciones. O sea, buscaban unir las tres religiones que parten de un mismo padre, Abraham, ¿no? Abraham, de ahí parte la religión judaica, de la judaica la cristiana, y de la judaica parte también el islam. O sea, tres tradiciones que basadas en un mismo personaje, Abraham, que a su vez es discípulo de otro personaje mucho más mítico atrás, que se llama Melquisedec, que responde a una tradición de iniciados, quizá con la Atlántida, o sea, porque estamos hablando de 12.000 años atrás. Entonces hay una tradición que viene de miles de años atrás que se está sustentando y es buscar el sincretismo, buscar las raíces de todas las tradiciones para que en esa raíz construir un tronco común y que haya respeto entre ellos. Entonces ese es el propósito oculto de la Orden del Temple, lo que le costó que la Inquisición pues los quemara, porque se relacionaron con los árabes, los judíos, y entonces dijeron, estos son unos herejes porque están traicionando a nuestra religión, ¿no? Y no estaban traicionando nada, o sea, estaban yendo al auténtico de la Orden del Temple, ¿no? A su misión real. Pero en esa época oscura, pues, claro, si te relacionabas con el judío que vivía allí al lado, ¿os imagináis España, no? Yo a veces me lo imagino, ¿no? Como vivimos aquí, europeos, no sé qué va, ¿no? Hace poco éramos todos árabes aquí, íbamos por ahí con turbantes, íbamos a la mezquita, ¿no? Como ahora aquí en San Martín, que hay un montón de árabes ahí. Pues la mayoría éramos así, nuestros antepasados, ¿no? Éramos árabes. Y no nos tenemos que avergonzar de eso, porque la cultura árabe, o sea, precisamente los templarios se ligaron mucho con ellos, porque era la cultura realmente, porque la cristiandad estaba sumida en la más profunda ignorancia de muchas cosas, ¿no? O sea, todo lo que sabemos, los árabes lo traen de la India, las matemáticas, la navegación, incluso, pues muchas otras cosas, ¿no? La cultura, ¿no? Entonces, éramos árabes. Y también los judíos, ¿no? Los judíos también tenían su tradición, la cábala, todo eso, ¿no? Entonces uno se imagina aquí en España, pues no es como es ahora, ¿no? Vivíamos de otra forma, ¿no? Entonces hay tres formas, casi siempre hay tres formas de interpretar las cosas, ¿no? Una que es la histórica, o sea, la que escriben por ahí los libros, ¿no? Quién sabe si fue o no fue, unos escriben una cosa, otros escriben una contraria, no sé qué. Luego la simbólica, la que extraemos a través de los símbolos, que en realidad son llaves para abrir nuestro propio conocimiento que ya traemos genéticamente grabado, y otra que es la parte iniciática o la parte esotérica, que tiene que ver con que esos símbolos que estudiamos por fuera los podamos percibir por dentro y que cobren vida a través de nuestra propia vida. O sea, que no se conviertan, que no sean solamente una cuestión simbólica, sino que el símbolo cobra vida a través de tu propia vida. Se hace real, ¿no? Esa es la magia del símbolo, que cobra vidas. Bueno, seguimos. Dale a esta. Vamos saltando.
Esto es lo que hicimos antes. ¿De dónde viene el saludo este que hemos hecho antes, no? Bueno, este símbolo seguramente muchos lo vais a identificar. Hay un lugar en concreto donde está. Viene de aquí, de su propia cruz, ¿no? De la cruz de las 8 beatitudes, porque tiene 8 puntas, ¿no? Entonces, uniendo las 8 puntas de este modo, de un lado y luego también de este otro, ¿no? Y uniéndolo de este otro y de este otro, o sea, señalando los 4 puntos cardinales. ¿Os suena también esto, no? Los 4 puntos cardinales, ¿no? Señalando los 4 puntos cardinales, pues viene de este símbolo, que es como una H, ¿no? La H, como letra, tiene un significado muy interesante. Es la parte oculta del abecedario, es la parte silenciosa. Muda. La parte Organ, antes se escribía sin H, hasta que le dieron la iniciación. Es la parte muda, silenciosa, ¿no? O sea, corresponde al silencio. La H en nuestro idioma, porque si nos vamos al sánscrito, están los Anusvara, se llama, ¿no? Pilar, Anusvara. ¿Te acuerdas? Estudiaste el sánscrito, ¿no? O sea, hay una línea que es como un tendedero, ¿verdad? Y en ese tendedero se van colgando las letras sánscritas, ¿no? Y encima de la línea a veces aparece un punto. Entonces, cuando aparece un punto encima de la línea, está haciendo énfasis en lo que nosotros sería la H. O sea, pon atención ahí, porque no es solamente lo que se está diciendo con la palabra, con la letra que está escrita ahí, porque aquí hay un silencio. O sea, aquí hay algo más profundo, ¿no? en ese punto. Entonces, todos los idiomas que de algún modo los símbolos intentan descifrar lo sagrado, lo secreto, o sea, lo silencioso, porque eso es lo secreto, el silencio, ¿no? Pues tienen su forma de traducirlo sin... como el silencio no se puede decir, bueno, pues crean un símbolo para decir esto es silencio, ¿no? Esto es silencio. Vale, pues viene de esto. Y esto mismo, pues se está señalando, pues, los días de la semana, ¿verdad? Lunes, martes, con los planetas. Martes, miércoles, jueves, Júpiter, jueves, viernes, sábado, y el domingo no aparece, ¿no? El domingo sería... faltaría un círculo, ¿no? Sería el círculo, que es lo que circunscribe el resto de los días de la semana, que son 6, y el séptimo, que lo redondea, ¿no? Y bueno, este símbolo tiene mucha miga que estudiar sobre él. Con el tiempo, pues yo pienso que en nuestra orden nos dedicaremos más al estudio profundo de todas estas cosas, poderlas descifrar de forma más precisa. Y podemos, simplemente, a simple vista, podemos ver ahí algunas cosas, ¿no? Como por ejemplo, 1, 4, 2, 8, 5, 7. Y dice, bueno, ¿y dónde está el 3, no? No aparece el 3. ¿Por qué no aparece el 3? Y el 6. Tampoco está el 6, ¿no? ¿Qué pasa al 6? ¿Por qué lo han quitado? Tampoco está el 9. ¿Por qué no está el 9? O sea, todo tiene su porqué. El 3, el 6 y el 9 no están ahí. Y son 3 números interesantes. 3, 6, 9. O sea, es de forma consecutiva, ¿no? Bueno, pues nada, eso para que no pensé. Para estudiar. Bueno, si quieres seguir por ahí, Eso hay un estudio. Bueno, dale más para abajo. ¿Hasta qué hora tenemos para no alargarnos mucho? Estaba arriba, la siguiente. Más Vale, arriba. aquí. Espero que alguien no más Hasta las 7. Bueno, ¿qué hora es? 6:30. La cruz de las 8 beatitudes, como los templarios fueron muy ingeniosos, muy creativos. O sea, ahora pues se emplea mucho, ¿no? O sea, mensajes cifrados, ¿no? Para que la competencia no te copie el producto y cosas así, ¿no? Entonces ellos inventaron una forma de comunicación basada en esta cruz de las 8 beatitudes, ¿no? Un alfabeto propio, con el cual se enviaba el mensaje. Claro, entonces no había el WhatsApp, palomas mensajeras, ¿no? Mandaban palomas mensajeras con el tubito, ¿no? Y con un mensaje cifrado con estos símbolos, ¿no? ¿Habéis visto alguna vez? Que están basados en esto. Ahora sí. O sea, esta V de aquí corresponde a esta de aquí, ¿verdad? Esta de aquí
O sea, esa es la A. O sea, cuando yo quiero poner la A, pues pongo este símbolo. La B, pongo este otro, ¿verdad? La C, pues pongo este otro. Y la este otro. Y luego, ¿qué hicieron? Pues una cosa sencilla, pero práctica. O sea, hicieron triángulos, o sea, cerraron esto y hicieron A, B, C, D. ¿Esa cuál es? La G, H, F, G. Bueno, entonces fueron cerrando y crearon otra palabra. Luego fueron cerrando en este otro sentido, o sea, así, así cerrando así. A ver cómo. No, al revés. De arriba. O sea, le pusieron en esta zona de aquí, Es la zona central, la zona la central. zona central. Ahí está, sí, esta ya está. Esa, ahí está. Entonces de ahí sacaron otra letra y así. Luego le fueron añadiendo puntitos y reproduciendo lo de arriba, lo reprodujeron abajo, solamente poniéndole un puntito más a las letras de arriba. Entonces, a los templarios a veces se les caracteriza siempre con la misma cruz, ¿no? La cruz paté, es casi siempre la que se les pone. Pero se dice que no usaron solamente esa, utilizaron muchas más. Los historiadores dicen que a lo largo de la historia utilizaron muchas cruces. Cuando nos vamos a la parte oculta del temple nos damos cuenta que no fue a lo largo de la historia. O sea, en el mismo tiempo usaron varias cruces. Porque cada cruz representaba una función del templario. O sea, cuando un templario llevaba una cruz de 8 beatitudes, quiere decir que su función era de comunicador. O sea, el mensajero. El que hacía de Mercurio, de alguna forma, ¿no? El mensajero entre los otros hermanos. Pero también, o sea, la función que tenía es la de mediador, o sea, de comunicador. O sea, cuando había un conflicto, que siempre los hay, ¿no? En toda relación humana siempre hay conflictos. Pues había mediadores, donde cuando había un conflicto, pues ahí aparecía el mediador, que solía ser el más, o los más ancianos. O sea, los que tenían menos intereses o menos ímpetu de imponer su Voluntad. cosa, ¿no? Entonces eran los más ancianos los que hacían de mediador, ¿no? Entonces, normalmente los que eran los guerreros eran los que llevaban la cruz patea. Y así, bueno, pues cada cruz pues, tenía su función, ¿no? Entonces, ya cuando veías a uno decías, pues esta es su. También hay que tener en cuenta que los templarios, los caballeros, se habla de caballeros como si fueran todos caballeros, ¿no? O sea, eran pocos, no eran tantos. O sea, para ser caballero había todo un proceso. O sea, había una selección importante, ¿no? Entonces había también sargentos, o sea, que eran los que se ocupaban de otras funciones, ¿no? Y había también, pues, sirvientes, o sea, gente que se dedicaba a las funciones, pues, a confeccionar los vestidos, agricultura, ganadería, en fin, que en torno a la orden del temple era toda una sociedad donde se autoabastecían a sí mismos, ¿no? Algunos dicen que los templarios eran así como déspotas, ¿no? Que llegaban a un sitio, les entregaban un castillo y entonces pues cobraban los impuestos y tal, ¿no? Pero la realidad es, la historia lo que ha demostrado es que mientras la orden del temple existió, hubo un gran progreso en toda la época de la Edad Media y no había apenas enfermedades. Desaparece la orden del temple y vienen todos los problemas ahí de enfermedades, de miseria, de hambrunas tremendas, ¿no? De muertes por epidemias y cosas de esas, ¿no? Ya las había antes, pero eran menores, ¿no? Entonces ese sí es un hecho constatado. O sea, mientras la orden del temple existió, no había hambruna. O sea, se organizaban de tal manera que a los propios agricultores pues no hacían como los feudales, ¿no? Que las tierras mías y tú a mi servicio. O sea, les permitían que tuvieran sus propias tierras, pagaban algún impuesto, pero no era excesivo, o sea, eran justos. Eso es lo que dicen otros dicen todo lo contrario. Pero la realidad es que en esa época pues no, o sea, funcionó bien. Y cuando la orden del temple desaparece, pues viene una época bastante difícil, ¿no? Bueno, esta otra cosa, esta. Dale, a ver si aparece ahí algo arriba. ¿Se le puede dar? No, no se le puede dar. No tendría que ser. Bueno, es igual, se puede ver así. Esta es la cruz Tao, ¿no? Tao. Esta cruz, ahí apareció, ¿lo visteis? Esta es la cruz de Caravaca, llaman algunos, ¿no? Sí. Porque
está en Caravaca. En Caravaca. Las abuelas nuestras tenían cruces de estas. Mi abuela tiene una cruz de estas, ¿no? La sacaba al balcón cuando había tormenta, porque decía que desviaba las tormentas, ¿no? Y digo, pues abuela, que desvías las tormentas no te caen en tu finca, pero van a caer en la finca de al lado, no sé si es muy cristiano. Entonces, la cruz Tao viene de la tradición de Egipto, o sea, es la cruz ansata, aparece así, en Egipto, en las esculturas egipcias, aparece la llave de la vida, con esto así, y esta parte de ahí, ¿no? Entonces, la orden del temple es la que promueve este tipo de cruz, o sea, hay otros templarios que llevan esta cruz, la capa, ¿no? Y añaden a la tradición de la época de Egipto, Tao Egipto, añaden esta otra cruz, que no es la cruz latina, o sea, es la cruz celta, de 4 brazos iguales. Entonces añaden la tradición hermética, la tradición celta, o sea, están diciendo, ahí estamos uniendo, estamos haciendo un sincretismo entre esas dos tradiciones, ¿no? Bueno. A ver, dale. Bueno, este es el Camino de Santiago. Todo esto es para hacer un comercial. En septiembre. Ya algunos estuvieron por allí, ¿no? Antonio, todo eso. De que Antonio puede animar. Uno más vino, ¿no? El año pasado, ¿no? No, yo no. Bueno, sí, también Maika estuvo, ¿no? Bueno, el propósito de la Orden del Temple, como decía al principio, era proteger a los palmeros que iban a Jerusalén o a los peregrinos que iban a Santiago. En la época que los templarios llegaron aquí, al norte de España, el norte de España ya había sido, los musulmanes ya no estaban, ya estaban ya la ribera del Tajo para abajo, ¿no? Sin embargo, ellos quieren instalarse aquí. Y la disculpa es, pues, bueno, que vamos a luchar contra los árabes para la cruzada, ¿no? Para expulsarlos de España. Pero ellos no quieren estar cerca de la frontera, ¿no? Se quieren ir a lugares específicos, sobre todo en la zona de Teruel, por ahí, ¿no? Tú eres de Teruel, ¿no? ¿Dónde está Teruel, ¿no? Hay una cantidad de claves o encomiendas templarias en sitios que dicen, ¿y esto para qué estuvieron aquí? Porque son eriales a veces, o sea, no son sitios estratégicos de guerra ni nada, ¿no? ¿Por qué fueron ahí, no? O sea, ese es el misterio, ¿por qué fueron a un sitio como ese? Aquí, por ejemplo, en el castillo de Ponferrada, que hemos vivido nosotros, y a raíz de estar ahí es que me he motivado, ¿no? Para seguir avanzando en esto. Pues el castillo de Ponferrada nunca entró en batalla, o sea, se construyó un castillo ahí, pero los árabes estaban muy al sur, y sin embargo ellos querían estar ahí. Y todavía en ese castillo pues se puede ver la cruz Tao. Entonces, donde hay una cruz Tao, era un lugar específico de iniciación del temple, o sea, de la parte oculta del temple, donde se dedicaban a sintetizar tradición. ¿Por qué estuvieron ahí? O sea, a raíz de que yo estuve ahí me di cuenta, o sea, hay una tradición de cenobitas desde el siglo III después de Cristo. Hay un tal Prisciliano, que es un obispo de Ávila, pero que es un monje culdeo. ¿Os suena esta palabra? Culdeo. Tenéis que leer los propósitos psicológicos del maestro de la Ferrier. Él habla de los monjes culdeos. Los monjes culdeos son monjes que en realidad son druidas, o sea, son de la tradición celta, son druidas que tienen ese conocimiento de las ceremonias, como la que hemos hecho ahí fuera esta mañana. Viene de ahí, viene de la tradición de cultos en la naturaleza, ¿no? A la luz del sol, no tanto en lugares cerrados o templos, ¿no? Fuera, ¿no? El druida utiliza la encina, utiliza las piedras, ¿no? Como lugares, pues, o herramientas, ¿no? De ejecutar su magia ritual, ¿no? Entonces, los monjes culdeos son druidas. De ahí vamos a la tradición, al mito del rey Arturo, la tabla redonda, Merlín. ¿Quién es Merlín? O sea, es un personaje misterioso que alguien se inventó, no existieron. Quizá no existió como lo cuentan en el mito, pero sí existieron esos personajes, ¿no?
Están haciendo una transición de la cultura celta al cristianismo. Entonces, como el cristianismo se impone por el Imperio Romano, o sea, los generales romanos se convierten en obispos, ¿no? Y ya no conquistan por la espada, conquistan por la fe, ¿no? Por el sometimiento a los demás, pues por las creencias, ¿no? Entonces, estos monjes se meten dentro del cristianismo y conservan su tradición druídica dentro del cristianismo. Entonces, este Prisciliano tuvo tanto éxito que se exageró su popularidad, diríamos. O sea, fue también en sus rituales, porque hacía rituales en el siglo III después de Cristo, donde introducía a las mujeres como sacerdotisas, lo cual era sacrilegio. O sea, una mujer no puede hacer una misa, ¿no? Y a veces los rituales los hacía en el bosque y los hacía desnudo. Esto que no desnudo. Hay, siguiendo una tradición que es de esa época también, aunque del norte de África, que se llaman los adamitas. Los adamitas viene de Adán. O sea, quiere decir que iban como Adán y Eva en el paraíso, iban desnudos. Y nadie se escandalizaba porque la gente fuera desnuda, ¿no? Es el cristianismo que empieza el pudor, ¿no? A través de la tradición judeo-cristiana. El pudor, ¿no? La vergüenza, el pecado original. Kali Yuga, en definitiva, o sea, la época oscura, donde hay que ocultar todo, donde no se vea nada, ¿no? Entonces llega la época de Acuarios y lo que hacen, movimiento rompedor, los hippies, ¡bum! Apertura, no pasa nada, la desnudez es algo natural. ¿Por qué escandalizarse? No escandaliza el que se desnuda, el que se escandaliza es el escandalizado. O sea, el que se escandaliza, ¡ay! ¡Ay! Ese es el que escandaliza. El otro no, el otro va natural. No tiene por qué ocultar nada, ¿no? Entonces, todas estas cosas todavía las tenemos así. Pero tiene que llegar el momento donde la era de Acuarios, donde todas estas cosas se vean de forma natural, igual que el sexo, o el rock and roll, o yo qué sé, ¿no? O que cada quien piense como le dé la gana. O sea, no es la cultura única, la cosa única, ¿no? Cada quien... Ese será el comienzo del Satya Yuga. O sea, donde cada quien pueda expresar lo que siente, cómo lo siente, y nadie se meta en cómo lo siente o cómo lo lleva a cabo, ¿no? Cada quien podamos mantener esa unidad dentro de esa gran diversidad de formas infinitas de poder manifestarse un ser humano, ¿no? Sin tener que ir todos vestidos de la misma moda del mismo pensamiento, ¿no? Y todavía estamos al inicio de esta época, del Acuario. Se supone que el año que viene, en 2020, iniciamos ahí una cosa, vamos a ver si es cierto, ¿no? Una ruptura. O sea, donde tiene que haber otra transición, o sea, tiene que haber otro cambio. O sea, si los hippies hicieron así, rompieron muchas cosas, pero luego cayeron, o sea, tiene que haber ahora otro movimiento acuariano que haga shum. Esto hay que abrirlo. O sea, no podemos seguir aquí, apretados, con enfermedades psicológicas, por la represión, enfermedades del hígado, por la ira, enfermedades de todo tipo, por cosas psicológicas, o sea, por costumbrismos, porque debe ser así, porque no coincido con la mayoría, porque pienso diferente, porque estar así porque me van a imponer algo. O sea, todo eso nos va enfermando, ¿no? Bueno, entonces, los monjes judíos. Entonces, son esos personajes que se meten ahí, cambian la tradición. Y en este lugar del Bierzo quiere decir vergel, o sea, es como un cuenco. Hay muchos ríos, es muy bonito. Esta vez no vamos a ir por el Camino de Santiago ahí, ya lo hicimos la otra vez, porque vamos a ir desde Sarria hasta Santiago de Compostela, que es la zona de Galicia, y no vamos a estar en el Bierzo. Pero ya habrá ocasión de volver otra vez por allí y visitar lo que se llama el Valle del Silencio. El Valle del Silencio, donde había eremitas. O sea, cuando en el siglo V, VI, pues se llenó toda esa zona de eremitas. Esa gente que se iba a los bosques celtas, o sea, se iba a los bosques y pues creaban un egregor en el sitio donde estaban. A veces se iban a una cueva, ¿no? Se iban ahí solitarios, pero creaban algo que hacían atractivo ese sitio. Entonces la gente empezaba a ir. Entonces, de forma natural se construía un cenobio, un monasterio.
O sea, no de forma impositiva, ¿no? Tenemos que hacerlo, ¿no? Y venga, meter dinero por aquí, por allá. O sea, surgía de forma natural, porque había un inspirador, y en torno a ese inspirador, pues como ocurrió con San Francisco de Asís también, algo parecido, pues se le iba juntando gente y al final se construía un monasterio. Entonces, ese monasterio o esa función que se desarrollaba ahí, a veces traducían libros del griego, o sea, se dedicaban al saber, porque en aquella época el saber estaba en los monasterios, no había universidades, ¿no? Y los que querían saber se metían al monasterio para eso, ¿no? Para estudiar. Y visteis el nombre de la rosa, ¿no? En la película esa, bueno, algo de eso refleja también. Entonces, lo importante no era la traducción de textos o adquirir conocimientos, ¿no? Era ese egregor que esa comunidad generaba ahí y que permeaba toda esa zona. Y eso se quedaba por tiempo, o sea, se convertía en un centro magnético. O sea, hay centros telúricos, centros magnéticos. El Bierzo es un centro telúrico magnético. O sea, es un centro telúrico porque están los montes de León, como la cordillera de los Himalayas, pero más pequeño. Y hay un monte que se llama el Monte Teleno y el otro monte que se llama la Quiana. Entonces, son montes que tienen cierto poder telúrico, como lo puede tener el Machu Picchu o el Kailas, el Monte Kailas, ¿no? Monte Kailas, que es un monte sagrado para todos los hindúes, ya sean budistas, hinduistas o Bon o otras tendencias que hay por ahí, ¿no? Entonces, hay un egregor ahí que genera la propia naturaleza, pero a ese egregor se añade el egregor que desarrolla la naturaleza humana. O sea, los asan, ahora que viene gente por aquí, pues hay gente que lo dice. O sea, a mí me gusta ir al asan, no tanto porque sea instalaciones tal, digo, no, porque hay algo que cuando voy ahí, algo siento que está bien, me gusta, ¿no? Entonces, hay gente que va a buscar el tesoro de los templarios o va a buscar la sabiduría de los monasterios, ¿no? Y es gente que va a buscar papiros o va a buscar escritos o cosas así, ¿no? Y nunca van a encontrar lo auténtico del sitio, porque lo auténtico del sitio no es la información que puedes extraer, sino el egregor que hay ahí. Cuando uno llega ahí y se carga de ese egregor y se va de ahí con ese egregor, entonces es cuando está la parte secreta, o sea, la parte oculta de ese sitio, se traduce en algo real dentro de la persona. Entonces, esa es la función que nosotros estamos tratando de desarrollar también en estos sitios, ¿no? O sea, crear sitios de egregor, de que haya algo, ¿no? Que no sabemos qué, pero que hace atractivo ir ahí y me hace sentirme, cuando me voy de aquí, me hace sentirme que estoy pleno, ¿no? Yo por eso me he traído una casa ahí, para que haya siempre aquí. A ver si se pega algo. Bueno. ¿Puedo decirte algo? Sí. Bueno, imaginémonos que este camino es el mapa de España, ¿vale? Sí, eso no. Es referente a lo que has dicho de Teruel. Realmente, Ponferrada es un punto, ¿ok? De la izquierda. Y Teruel no, Culla es el pueblo templario que está al norte de Castellón, que está muy cerca de Teruel. Entonces, ahí hay una línea. Y después, los que hemos ido a la Ral de Murcia, hay un pueblo que se llama Montesa. Y ahí hay otro castillo templario, que la Orden del Temple se convirtió en la Orden de Montesa. Entonces, si tú unes esos tres puntos, formas un triángulo, que es una parte del escudo templario. Entonces, eso, yo hasta ahí he investigado, no he investigado más, pero seguramente hay otros 3 puntos hacia el norte, otros 3 puntos hacia abajo y otros 3 puntos hacia arriba. Entonces, eso es lo ¿Te que puedo hacer una pregunta? Sí. ¿Por qué el maestre de la carrera hablaba de Huesca? De Huesca. Y Cádiz, Huesca y Cádiz. En los libros habla de... Me parece, ¿no? Habla de Huesca y Cádiz. Sí. Bueno, está también dentro del paralelo 42. El paralelo 42 es por donde discurre el camino de Santiago. Ese paralelo 42, o sea, es muy... Casi por Jerusalén. Casi por Jerusalén. Hay otra zona también interesante que es todo lo que es la ribera del Tajo.
nosotros estamos en la cuenca del Tajo también. Este sitio también es interesante. Es el centro geográfico de la península ibérica. No sabemos cómo venimos a parar aquí, pero después lo descubrimos. Centro geográfico. Podéis hacer la prueba, recortáis un mapita, así a escala, y tratáis de ponerlo, y miráis, veréis que hay aquí, ¿no? Pues tiene que haber caminos paralelos que se unen porque por Córdoba hay una zona que va hacia el Camino de Santiago en la parte oeste de Córdoba, que también hay restos. A unos 700 metros para allá pasa un tramo del camino. ¿Lo sabíais? Sí, ahí. Está señalizado y todo, que se llama el Camino de Levante. O sea, son los que venían de Alicante, Murcia y todos por ahí, los venían por ahí, llegaban hasta Albacete, llegaban a Toledo, y de Toledo a Ávila, Ávila Zamora, Zamora Salamanca, Zamora, y de ahí ya enlazaban con el camino francés. Y bajando a San Martín hay Hay señalización. Y eso, símbolo de... claro, Alguna vez que hemos estado aquí han llegado algún peregrino y nos han dicho que les sellaron. Son pocos porque por aquí pasa poca gente, pero alguna vez ha pasado digo que algunos. esos lugares tienen que ver también, por ejemplo, con el centro geográfico de Andalucía, que está muy cerca de Málaga, y con Granada. Aparte de que hay una falla donde se producen terremotos cada X tiempo y existe el volcán. Bueno, lo importante de los centros magnéticos es que hay que humanizarlos. O sea, hay que cargarlos, Totalmente humanizado. porque un centro magnético pues puede ser un centro magnético, pero si no se humaniza, los centros magnéticos también pueden ser nefastos. O sea, simplemente es energía de la Tierra, pero puede traducirse en una energía instintiva o en una energía luminosa. Pues dependiendo de la actividad humana que se haga ahí, es como va a funcionar aquello. Hitler también intentó esto. Hitler construyó un castillo ahí con 3 torres, una cúpula abajo donde se reunían los principales de la SSS en un sitio de Alemania que también tenía cierta fuerza. Pero ¿para qué lo quería usar? Bajo un poder único, ¿no? Todos subyugados bajo una sola forma de pensamiento y una sola raza, ¿no? Todo lo contrario de lo que estamos promoviendo por aquí, ¿no? A las mujeres las utilizaban solamente para procrear, o sea, si eran rubias perfectas, ¿no? Para tener más hijos. Bueno, entonces está esa polaridad también. O sea, la fuerza, la energía, es energía. Depende cómo nosotros la usamos, pues para producir o para destruir. Porque sitios magnéticos hay muchos. Ahora a ver qué es lo que hacemos con ellos. Esa ya es nuestra función. Por eso pues es interesante que en estos sitios pues sea como aquella película, ¿no? Que a todos les cortaban la cabeza y solo tenía que quedar uno. ¿Se acordáis? Los inmortales. Entonces había sitios donde decían, este es un sitio sagrado y aquí no podemos pelear. ¿Se acordáis, no? En el castillo de Escocia se llamó eso. Bueno, pues En el que está arriba. esa sería la función de estos sitios. O sea, no sea un sitio de pleito, de problemas, porque entonces deterioramos la energía del sitio. Y en vez de recargarnos, lo que vamos a casa, más peleones, más problemáticos, ¿no? Bueno, dale aquí, vamos a ver el juego de la oca, venga. Vamos saltando, ¿no? Esto no va con orden, pero... ¿Habéis jugado alguna vez al juego de la oca? Claro. Sí. Pues ahora, a raíz de que juguéis a este juego, acordaros de los templarios, porque este juego, bueno, se dice que lo inventaron los griegos, ¿no? Pero los templarios lo usaron como por medio de un mapa para hacer el Camino de Santiago. Y entonces está lleno de puentes, está lleno de ríos, está
está lleno de ocas, Obstáculos. Obstáculos. Hay castillos también, hay cárceles, ¿no? La posada. Todo lo que te puedes encontrar en un camino, ¿no? Las ocas pertenecen a la familia de las anánades, las mamíferas, ¿no? Ánades. Y la palabra cisne, que nos parece muy castellana, nos proviene del sánscrito. O sea, sabéis que tenemos palabras castellanas que vienen del sánscrito. Pero los arios se expandieron tanto hacia la India como hacia esta parte de Europa, ¿no? Entonces, la palabra ganso, la familia de los cisnes y los patos y las ocas, de ahí viene ganso, viene de hamsa. 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 Suena, ¿no? Hamsa. Se usa como un mantra. Hamsa, el mantra de la respiración. Y quiere decir cisne. Cisne. Entonces, el cisne en Oriente representa la iniciación. ¿Estáis durmiendo? No. Podemos hacer el vuelo del cisne. Una pausa. Porque no estaba en la piscina, claro. Y luego nos vamos a la piscina. Podemos pegarnos un bañito y volver, que no volvemos. Bueno, pues mira, vamos a hacerlo del... En la gente peregrino está todo un juego de la oca. La iglesia de Santiago. Esto, claro, lo vemos en plano, pero no es un plano. O sea, es tridimensional. Entonces, es tridimensional. O sea, lo que forma es una figura cónica. Una espiral. Una espiral que te lleva a Compostela, o sea, el campo de las estrellas. Compostela, no Santiago. Santiago es una mentira que se inventaron por ahí. No existe esa cosa. Santiago no está enterrado ahí. Ahí está enterrado el Prisciliano, el monje cudeo este. Bueno, esa es otra historia. Entonces, llegas a Compostela y luego ¿qué tienes que hacer? ¿Te quedas ahí en Compostela? Lo que tienes que volver a casa. O sea, tienes que hacer la espiral hacia adentro y luego la espiral hacia fuera. O sea, ya no te tienes que quedar ahí. Ahora tienes que salir fuera. Pues suena eso, ¿no? En la cámara. Hacia adentro, luego hacia afuera. O sea, no nos quedamos ahí. O sea, luego lo que hayamos sentido ahí se trata de trasladarlo al exterior. Es el juego de la oca. Es eso también. Tiene sus pruebas, sus obstáculos, tiene sus pruebas iniciáticas. Y las ocas lo que representan son lugares seguros. O sea, cuando tú llegas a una encomienda templaria es un lugar seguro. O sea, te van a atender, te van a dar de comer, te van a curar las heridas, vas a descansar para poder seguirlo. Por eso cuando caes en una oca es de oca a oca, sigo. ¡Ánimo! Si caes en sí, vale, ¿no? Bueno, pues vamos a hacer el vuelo del cisne y luego ya nos bañamos, si queréis. Sí. Aquí una cosa que a mí que se nombra, que lo sabemos todos, que los templarios fueron los inventores de la letra de cambio. Ah, sí. Mira, como catalán tenía que decirlo. De cambio, y entonces eso fue los que les destruyó, porque acumularon dinero, y fue la envidia del Papa. Y aquí empezó la destrucción del templo. Por eso me remito a ello, porque la parte material está siempre en contradicción con la parte espiritual. Y la manera de superar esto es a través de pasión. Yo sé, ese es un concepto que por eso fue el fin de los templos. Bueno, esa es una explicación, pero hay otra también. O sea, la explicación externa es que, bueno, prestaron al rey, el rey no les quiso devolver el préstamo y dijo, acabo con los prestamistas y acabo con la deuda, ¿no? Pero la idea es que si se desaparecieron es porque ya no eran útiles. O sea, ya no era su momento. O sea, se acabó su momento. O sea, porque también se desvirtuaron. O sea, también entraron en guerras. Entonces, la parte oculta del temple, o sea, ya no apoyó más a la parte externa. Le quitó el apoyo. Entonces se derrumbaron. Y de hecho, cuando los arrestan, los templarios no oponen resistencia. O sea, como diciendo, lo que teníamos que hacer ya lo hicimos.
O sea, no podemos seguir y aceptar nuestro destino. Y se acaba esto y se acaba. Pero se acaba a nivel externo. El templo secreto sigue durante estos 1000 años y vuelve a resurgir ahora en la era de Acuario. ¿Cómo resurge? Yo me acuerdo una vez que estábamos ahí, ¿te acuerdas, José Luis Camarero? Tú estabas aquí cuando se estaba haciendo la cámara. Bueno, y justo me fui, echamos la primera. Pero es cuando no estaba el tejado todavía. Entonces hay 7 ventanales por un lado y otros 7 por otro. Y no estaba el tejado. Entonces el maestro Martelli pasó por ahí y ¿qué parecía aquello? Parecía un castillo. Y el maestro le hizo mención a eso. Digo, estos son las encomiendas de la nueva era. O sea, esta es la continuidad del temple, de los templarios. Y el maestro Estrada, cuando se ponía una capa y le preguntábamos ¿por qué se pone usted esta capa? Decía, porque de esta forma los míos me reconocen. Y la capa era templaria. Los míos me reconocen. Y los que le vimos, de algún modo nos sucedió eso. O sea, no sé, era su gesto, su forma de mover la capa, o yo qué sé, ¿no? Que de pronto vuelves a través de un símbolo, como es una capa, ¡pum!, a conectarte con algo que ya traes dentro, ¿no? Y lo vuelves otra vez a actualizar. Esto ya es algo como que has vivido, está ahí presente. Entonces, no desapareció la orden del templo, desapareció su función en un momento determinado. Resurge con otra función en otro momento. Y aquí estamos. No somos templarios porque ya no estamos haciendo lo mismo que ellos, sino que estamos siguiendo. O sea, estamos, lo que puse al principio, no somos seguidores, continuadores. Estamos continuando una obra hacia adelante. Como otros la continuarán, ¿no?, la nuestra, ¿no? Pero nada es concluyente. O sea, como le ocurrió a la orden del temple, nuestra propia orden, si no cumple con su función, también se desaparecerá. Pero no pasa nada, porque seguirá por otro lado. O sea, es como la raíz del bambú. El bambú representa un poco esto, ¿no? Que se siembra, pasan 7 años y parece que no se ha secado, ¿no? La semilla no funciona, ¿no? Pero a partir del 7.º año, en cuanto aparece una raíz, aparece una matita, ya aparece otra, y otra, y otra, y entonces ya aquello no hay quien lo pare. Ya no es una sola, son muchas. Entonces lo que estamos viviendo ahora, hoy en día, es eso. O sea, hay cantidad de gente que está brotando por todos lados, ¿no? Unos más bonitos, otros más feos, otros torcidos, otros derechos, pero así funciona. O sea, los que prosperen, pues serán porque vayan por el ambiente, se estén adaptados al ambiente y propicien el ambiente, y los que no, pues desaparecen. Seguirá la cosa con nosotros, pues sin nosotros. ¿Y quiénes son los guardianes del temple? ¿Eh? ¿Quiénes son los guardianes del temple? El guardián no es una entidad física, igual que el maestro tampoco es una entidad física. El guardián es el silencio. El guardián es el silencio interior. Ese es el que guarda. No es el de la guardería. A Joaquín, ¿no?, me decía, a veces me tengo que callar, ¿no? Entonces él está de guardián. Entonces no se trata de ejercer de guardián diciéndole a los demás lo que tienen que hacer. O sea, crear como esos centros magnéticos. O sea, el guardián, la función del guardián es crear un centro magnético que no tenga que decir nada con la palabra. O sea, que con la presencia infunda armonía. Es lo que el guardián de algún modo representa al gurú. El gurú es esa su función constante, o sea, en la vida. El gurú en la vida constantemente es un inspirador, tiene que ser un inspirador, el gurú. Tiene que ser el maestro, o sea, el gurú tiene que ejercer de maestro en la vida. En nuestro caso, que estamos de guardianes, pues por lo menos hacerlo cuando estemos en un colegio, en una escuela o algo, ¿no?, para irnos entrenando que algún día podamos ejercerlo de forma constante en la vida.
porque lo demás, pues tanta razón tiene uno como tiene otro. Con la mente podemos justificar todo, ¿no? Y todos seguramente tienen razón, todos tienen su razón. Yo tengo la mía, el otro la suya, pero no se trata de razón, sino de intuición, o sea, de presencia. Pues a veces podemos decir más simplemente con el silencio. Nuestra reacción instintiva es yo tengo esta opinión, esta es mi razón, esta no sé qué. Y a fin de cuentas, ¿qué más da, no? Si la razón tuya y la razón del otro al día siguiente ya no tiene importancia. O sea, ¿qué importancia tiene lo que dijo uno, lo que dijo el otro? La importancia que pueda tener es que nosotros la estemos retroalimentando, dándole vueltas, ¿no? Y al final acabamos con dolor de cabeza y no sirve nada más que para eso. Yo me acuerdo que Paco Morales solía decir mucho, ¿qué prefieres? ¿Ser feliz o tener razón? Pues nada, vamos. ¿Hacemos el vuelo de cisne? Sí. No solamente que había unas tumbas celtas aquí de encima, ¿no? Se puede visitar ya, ¿no? ¿Qué? No, ahí no, en el... Aquí en Larra. Tumbas celtas aquí en el Arra. Tumbas que... Ah, yo cuando estuve hace 20, 30 años íbamos mucho, pero ahora están valladas ya. Sí. Incluso aquí detrás del comedor hay algo que es sospechoso. Detrás de la cocina tenemos fotos. Detrás de la cocina. hay algo que es sospechoso porque está labrada una piedra ahí como si fuera una especie de pesebre ahí o algo así. Alguien labró ahí esa piedra, no sabemos quién. Pero bueno, en esta zona, en la zona de Betonia. Betonia, existían los betones, era una tribu celta. En esta zona. A mí me gustaría este Arran, en vez de llamarlo de la iglesia, que suena muy eclesiástico, Betonia, que es más celta. Un campamento que hicimos aquí, hay fotos, porque los chavales están metidos dentro de las tumbas haciendo de muertos y se ven todas las piedras que luego lo han cerrado ese sitio. Pero hay fotos, igual la próxima vez os traigo algunas fotos de cómo están esas piedras y los chavales metidos en ellas. Tenemos que hacer una excursión un día. Los toros de Guisanto también tienen su historia, y enfrente está el monasterio que es el de Guisanto, también tiene su historia. Sabéis que de aquí partió lo que hoy llamamos España, ¿no? Isabel la Católica, ahí donde los toros de Guisanto, había una venta que se llamaba la venta juradera. Se llama así porque ahí llevaron los nobles a jurar a la reina Isabel la Católica como sucesora del reino de Castilla. Pues ahí le pidieron juramento, que antes a los reyes se les pedía jurar. Por ejemplo, en Navarra, los fueros de Navarra, los reyes tenían que jurar el fuero de Navarra. O sea, no podían llegar a lo que me dé la gana. Si no lo juraban, no le admitían como rey. Tenían que hacer un juramento. Entonces, Isabel la Católica, ahí una venta que era de mala fama, será un prostíbulo. Y se vinieron ahí a hacerle firmar el juramento, ¿no? Se llama la venta juradera. ¿Por qué se vinieron ahí? En el centro de la península ibérica, ¿no? Desde el centro, controlarlo todo a lo mejor, ¿no? Y luego pues crearon otro monasterio ahí arriba, que un día hacemos una excursión porque se mantiene casi como era, se incendió, está en ruinas. Está el monasterio del Escorial ahí al lado también. Ahí se llama el monasterio de los Jerónimos, ese que dice, de los Jerónimos. Y ahí está. Bueno, tiene mucha historieta esta zona. Y para más INRI, pues aquí vienen la NASA y monta ahí la estación de seguimiento espacial en Robledo de Chabel. Unas parábolas inmensas que podéis visitar. O sea, si hacemos un grupo un día lo vamos a ver. Desde lejos se ven pequeñas, pero te vas ahí, es una cosa inmensa. Fueron las que hicieron el seguimiento al viaje a la Luna. Desde ahí. Había 3 estaciones. Una estaba en Estados Unidos, otra en Australia, creo, y la otra aquí. Y desde ahí se hizo el seguimiento al primer viaje a la Luna. Y para más colmo llegan, y la ESA, que es la agencia europea, un poco más para allá, pone otra estación de seguimiento espacial. Imperables de Tajuña. ¿Eh? Imperables de Tajuña, ¿no?
no sé, un poco más para allá se ve, desde el monasterio se ven las dos. Desde el monasterio se ven las parábolas. Entonces, hay una reflexión aquí. Bueno, el vuelo del cine, ahora, ponerlo para allá. Y la característica que tiene es que maneja los 4 elementos. Se está flotando sobre el agua, se puede sumergir bajo el agua, está rebuscando ahí en el fango, luego levanta el vuelo sobre el aire, ¡shum! Y el cuarto cisne que no aparece en los dibujos, que es el que se va al sol. Entonces, este movimiento va a representar esto. Entonces, nos pondremos en esta posición, así. Tenéis que dejar espacio por detrás porque aprender lo que es la parte material, la parte del movimiento en este caso. La segunda tiene que ver con la energía, o sea, es coordinar la respiración con el movimiento para que no se nos agote la energía. Y la tercera es incorporar el símbolo, o sea, hacer el símbolo que cobre vida a través de lo que tú estás haciendo, que cobre vida en tu interior. O sea, que transformes el símbolo en algo vivo, o sea, que sea algo vital, ¿no? Vale, para controlar la energía, que no se nos disperse. Y pues podríamos hacerlo con música, pero bueno, más historia. Bueno, entonces damos un paso atrás, lo vamos a aprender primero, ¿vale? Nos ponemos en la posición de Garuda Mudra, ahí, y levantamos, ahí, bajamos, volvemos a levantar y ya terminamos ahí. O sea, es un movimiento muy sencillo. Ese es el movimiento. Respiración ahora. Suelta aire, toma aire, reténlo, suelta aire, toma aire, reténlo, suelta aire. Bueno, ese es todo el movimiento. Vamos a repetir. El canto del cisne. El vuelo. El vuelo. Hamsa. Vimana Hamsa. Vimana quiere decir vuelo, volar, Hamsa, cisne, el vuelo del cisne. Entonces, el cisne está sobre el agua, está ahí flotando. Toma impulso, sueltas aire. Levanta el vuelo, tomas aire. Planea. Se sumerge de nuevo bajo el agua. Toca el fondo, toma aire, despliega sus alas, lo retienes y lo sueltas. Está sobre el agua, elemento agua, energía. Toma impulso. Levanta el vuelo, elemento aire. Planea sobre el aire. Se sumerge de nuevo bajo el agua. Elemento tierra, toca la tierra. Emerge del agua, levanta sus alas al aire y contacta con el sol. Fuego. Bueno, esa es la parte simbólica. Ahora, la parte vivencial. Mi agua. O sea, cómo están mis emociones, cómo están mis sentimientos, cómo me encuentro yo ahora emocionalmente. Mi agua. Conecto con esa agua. Ahora, proyecto la atención a cómo están mis percepciones sensoriales, cómo inciden en mi mente. ¿Cómo está mi mente? ¿Se está equilibrando? ¿Estamos en equilibrio? ¿Me desequilibro? Me sumerjo ahora en el subconsciente, en el agua oscura, mis aguas oscuras, y conecto con mi parte tierra, mis instintos. O sea, el primer chakra en contacto con la tierra. De nuevo, me elevo sobre mi instinto, mis emociones, mi psique, mi mente, y me abro a mi espíritu. Fuera. Y ahora siento que todo está en su centro. Ese es el vuelo del cisne. Hamsa. Kala quiere decir tiempo. Hamsa, el cisne eterno, el cisne sin tiempo. Estos son dos cisnes. El mandala es este. Dibujamos con las dos manos el perfil de dos cisnes, como esas tarjetas que mandamos cuando estábamos enamorados. Si
no lo habéis hecho todavía, estáis a tiempo. Está la base que está sobre el agua, las dos colas de los cisnes y el lomo del cisne. Entonces, para que todo sea más fluido, es conveniente que estemos con la pelvis un poquito balanceada. Aprendemos el movimiento, que es simplemente seguir la trayectoria de las siluetas de dos cisnes. Tomamos aire al abrir, soltamos aire al cerrar, tomamos aire al abrir y soltamos aire al cerrar. Bueno, os habéis fijado que pasamos por 4 puntos de nuestro cuerpo. Entrecejo, ombligo, izquierda por debajo, derecha por encima, pubis, palmas hacia abajo y corazón. Es lo mismo que antes, es el mismo símbolo, pero con otro movimiento. O sea, es la traducción que hacemos es: abro mi mente, equilibro mi energía, conecto con mi tierra, con mis instintos, con la madre naturaleza, con todo su potencial, su vigor, que está al servicio, cuarto chakra, del, a ver, decirlo. El amor. El corazón es la parte física, el amor. A ver, venga Alejandro, que ese te gusta. Ahí. Entonces lo vamos a repetir otra vez, poniendo la intención. Todos juntos. Abro mi mente, equilibro mi Energía. Conecto con la tierra. Y experimento El amor. ¿Vale? Entonces, el movimiento es un lenguaje no verbal para ir más allá de la palabra y que nos sea más fácil conectar con la experiencia. Lo vamos a repetir verbalmente y luego lo hacemos en silencio. Abro mi mente, equilibro mi energía, conecto con la tierra y abrazo la vida incondicionalmente. La idea es ahora, en silencio, cada quien y a su propio ritmo, ir más allá de la palabra y convertirlo en algo vivencial. Comenzamos. Entonces, ¿esto para qué nos sirve? Lo que hablábamos antes del guardián, para desarrollar nuestro guardián, o sea, para ir desarrollando la capacidad de encontrar nuestro propio guardián, nuestro propio interior, ¿no? Se puede hacer con movimientos y todo eso. Pero a mí lo que me gusta, Diego, ¿está por aquí? No. Es hacerlo entre dos. ¿Vale? Poneros ahí. Ahora, tú tocas mi corazón y yo el tuyo, hace calor, ¿no? Sí. Pero este calor es del bueno. ¿Vale? Rodillas, ombligo, corazón y entrecejo. Sube la cabecita. Ahí. Rodillas. Vale, entonces entre los dos tocamos frente, tomamos aire, estiramos piernas. Ahora dejamos un huequecito entre los dos para meter las manos contrapeadas hacia arriba, así, así contrapeadas. Ahí. Ahora bajamos a la zona pública, impúdica, digo púdica, pubis, y ahora arriba, y por último al corazón. Bueno, pues, ahora en silencio y ya lo último. Al que le guste, pues luego lo practica por ahí por la noche. Hay que grabarlo. La piscina. A ver, cada uno a su aire, ¿vale? Entonces se pone con Diego, ¿no?
Y terminamos con los 4 puntos de apoyo. Y ahora ya, si queréis, os dais un abrazo. Pues, Álvaro,